Bien, esta hora presentamos Abriendo Nuevos Senderos. En la plataforma de televisión ya se encuentra Guadalupe Batista. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por este momento tan especial. Abriendo nuevos senderos, con lo mejor de la literatura. Es un programa especial de la Asociación Bestseller Consultores Internacionales. Soy Guadalupe Batista y desde aquí, tierras panameñas, les envío un caluroso saludo. La lectura es muy difícil de definir, la cultura, dado que es un fenómeno sumamente complejo y sumamente amplio. Así es la cultura. Hablar de cultura es hablar del arte, la música, el habla, la estructura, las costumbres y mucho, pero mucho más. Y además, todo ello se vive de manera diferente en cada pueblo. Ahora bien, para entender mejor las diversas culturas y cómo poder interactuar con ellas, existe la inteligencia cultural. Por tal razón, hoy nos acompaña María París, experta en este campo. Así que démosles la más cordial bienvenida a María París, quien desde México hoy nos está acompañando. Bienvenida, María. Saludos. Muchas gracias, agradezco a la audiencia y a ti, Guadalupe, al canal, a todos. Muchas gracias. Excelente, Y excelente para bueno, nosotros. gracias. Sí, dime, María. Sí, yo muy contenta de hablarles de este tema que, pues, para todos los latinoamericanos es un gusto, puesto que tenemos gran diversidad de culturas y tradiciones. Excelente, María. Para nosotros también es un gran placer tenerte acá con nosotros y poder desde este espacio llegar a muchas personas y compartir ese mensaje que quizás para algunos será primera vez que lo oyen, para otros ya algo muy conocido, pero es un mensaje que va a profundizar en la vida de todos quienes nos sintonizan. Primero vamos a ver un poco quién es María París. María París Gómez Villegas es originaria de la Ciudad de México. Estudió las ciencias, licenciatura en Historia y Gestión Cultural. Además cuenta con estudios de patrimonio cultural, turismo, museografía, arte y administración, entre otros. Su trabajo lo ha realizado en diversos museos como Anahuacalli, Arte Moderno de México, además en empresas relacionadas al turismo, a la cultura y en el gobierno de la Ciudad de México, en las secretarías de Cultura, Gobierno y Pueblos Indígenas. Es una especialista en temas relacionados al patrimonio cultural y natural de la capital de México, así como en pueblos y barrios originarios, de los cuales ha realizado diversas ponencias en congresos, foros, seminarios y también ha realizado diversas investigaciones sobre el tema. María, es muy amplia tu hoja de vida y te vienes desarrollando en un terreno poco recorrido por la mayoría de las personas que buscan una vida profesional. Supongo que es un proceso no tan fácil para llegar al lugar donde te encuentras. ¿Cómo nos describirías este proceso, María? ¿Cómo nos describirías este proceso? Sí, principalmente, bueno, creo que los latinoamericanos vivimos en lugares realmente diversos, con una exquisitez cultural. Y bueno, yo vivo en la Ciudad de México, que bueno, está considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y pues este bagaje de edificios, monumentos, tradiciones, de fiestas con los cuales vivía día con día, pues me llevaron a atraerme más hacia estas culturas, ¿no? Porque incluso en la misma ciudad hay diferentes matices,
es una cultura uniforme y más que es una ciudad cosmopolita donde llega gente de todos lados del mundo. Entonces a mí me llamaba mucho la atención cómo los extranjeros valoraban mi propia cultura y pues me empecé poco a poco a la curiosidad, ¿no? A entrar a museos, a admirar esos edificios y me llevó a estudiar esto de la carrera de historia y bueno, a partir de ahí seguirme con toda esta línea cultural que tengo y cada día, pues como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada y me lleva a mí a querer saber más de lo propio. Pero también me doy cuenta que pues sí, está bien el conocimiento, pero pues hay que darlo a conocer, ¿no? Por eso también me he dedicado un poco al turismo, para que las personas que vienen de otros lugares pues conozcan lo que es esta maravillosa ciudad. Entonces, pues yo invito a las personas a que vayan conociéndose a sí mismas, sus propios lugares, sus localidades, y siempre tener esa curiosidad, ¿no? Yo quién soy. Em, Finalmente la cultura es una herencia que se agarra de nuestras raíces, de nuestros padres, nuestros abuelos, y la vamos conociendo, se transmite de Claro, generación en generación, vemos sus edificios, sus monumentos y lo valoramos, a veces más, a veces menos. Es muy difícil que una persona no valore lo propio. Generalmente sí, pero pues no nos estamos dando cuenta. claro, Entonces eso me ha llevado a investigar mucho más de, pues principalmente de la Ciudad de México, que tiene muchísimo edificios, monumentos, y de repente nos damos cuenta que hay pueblos que tienen raíces prehispánicas y que no conocemos. Alguna vez tuve una anécdota con una persona, un funcionario, que llegaron los carnavaleros ahí y dice, ¿y a poco hay carnavales en la Ciudad de México? Cuando es una de las capitales que tiene múltiples carnavales, diversas manifestaciones. Entonces sí, es una ciudad que se come todo, pero de repente no la vemos, no la concebimos como tal. claro. Entonces, una línea pues me va llevando a otra, a conocer más su patrimonio, sus raíces, la propia historia, y es indagar, indagar, indagar. Y a la vez, bueno, y alguna vez trabajé con turistas, pues ellos me preguntaban más de lo propio, incluso a veces me daba pena porque sabían más Claro, del país, porque ellos se informan, les gusta informarse, conocer. Y es exquisita porque también es una ciudad surrealista, ya que nuestras culturas prehispánicas nos heredan esa parte de la vida, de la muerte, y cuando principalmente los días de muertos es una ciudad sumamente festiva donde está el abigarramiento de colores, de formas, de expresiones, pero también se ven muchas calaveras, claro, tradiciones claro. en los recovecos, en todos los lugarcitos, ¿no? Cada uno va teniendo diversidad de expresiones. Y bueno, México, pues también he tenido esa fortuna de vivir un país diverso, que en cada estado, pues también va teniendo esas diferencias culturales entre unos y otros, Claro. también con ciertas similitudes. Entonces eso nos van dando pues al menos en Latinoamérica, esa gran diversidad de formas de expresión, incluso para expresarse de lo mismo, va dando toda una Excelente. gama, ¿no? De fiestas, de formas de expresión. Y eso pues me ha llamado mucho la atención, cómo Claro, es el ser humano creativo y cómo se expresa de diferentes formas, aún siguiendo la misma línea. Entonces, exacto. la Ciudad de México, pues, es una ciudad, pues muy creativa, ¿no? Entonces, pues, a ver, ¿qué me dice usted? Sí, excelente. Mire, llama mucho la atención porque creces en un entorno donde muchos crecen en ese mismo entorno, pero no todos tienen una mente abierta hacia esta parte, ¿no? Cultural, hacia lo que es la parte estructural, a la relación con el turista, relación con las diversas culturas, ¿no? Que llegan, porque con cada persona que llega a un lugar viene con él su propia cultura y de alguna manera la manifiesta. Muchos de ellos se quedan y eso va de alguna manera evolucionando, ¿no? Pero tú lo has mirado
con una mente abierta al punto de que te has desarrollado profesionalmente en ese campo. No todo el mundo lo hace, pero sí, es muy bonito escucharlo y ver. Pero esto, hablabas también de calaveras y todo este tipo de cosas, o sea, lo que indica que llegar a esta vida profesional sientes que hay algo más que se puede hacer. Por eso viene entonces esa parte importante, María París como escritora. María París no se queda ahí, sino que se lanza a la vida de desarrollarse también en la letra y escribir. A ver, ¿qué te llevó a convertirte en escritora, María? Pues esto mismo de los recorridos, ¿no? Y la idea sobre todo de expresar y dar a conocer las propias culturas de la Ciudad de México, pues me ha llevado a investigarlas, a lo que yo llamo talonearle las calles, meterme por los recovecos, pero también lo tenemos que expresar, no nos debemos quedar con toda Claro, esta gran información. Entonces eso me ha impulsado a escribir. He investigado, desafortunadamente todavía no tengo muchas publicaciones, pero sí una de las manifestaciones más interesantes que hay en esta capital, pues son esas, el Día de Muertos, que es Patrimonio Mundial por la UNESCO, y de las cuales tenemos una serie de expresividad. Una de las formas de expresión son las calaveritas literarias, que en realidad son versos satíricos, son versos chuscos, van a nacer en el siglo XIX aquí en la Ciudad de México y principalmente pues son como esos dobles sentidos, ¿no? Hablan de los vivos, de los muertos, de los políticos y de todo. Entonces yo escribí las calaveras, bueno, desde chiquita porque es una tradición que tenemos también los capitalinos, que año con año, entre octubre y noviembre, hacemos estas calaveras para honrar a los muertos, pero también a los vivos. Entonces me llevó a escribir el libro Calaveras y Tradiciones y este libro pues están 66 calaveras precisamente de las tradiciones de los pueblos, de los barrios de la Ciudad de México. Entonces es caminar por estos recovecos. Son versos muy chiquitos, hechos en cuartetas. La idea también era, digamos, dar de una sola pincelada, abarcar todo el entorno que lleva toda una tradición de algún pueblo. Y con esta satírica picante que tenemos los mexicanos de mezclar la vida y la muerte. Entonces yo los invito a que consigan el libro, ahorita está muy barato en Amazon, cuesta $1, pero pues tenemos estos ejemplos, voy a dar algunos de ellos. Por claro, claro. ejemplo, hice esta que se llama así: el cempasúchil llegó del surco de Zapotitlan para alumbrar a los muertos del centro de Tenochtitlan. El cempasúchil es una planta originaria de México que es brillante, tiene color de fuego intenso, así anaranjado, muy, muy bonito, y se utiliza mucho para el Día de los Muertos. Los antiguos prehispánicos la asociaban con el fuego, con las alumbradas. Entonces, lo que acostumbran en los pueblos es ponerla de la tumba del difunto, los pétalos de las florecitas y los van llevando hasta las casas formando caminos, ¿no? En las casas el día 1 y 2 les hacen sus altares y esa flor es muy, muy interesante. Algo que muy poca gente sabe es que la Ciudad de México tiene una zona rural todavía, principalmente lo que es hacia el sur. Entonces, en pueblo de Santiago Zapotitlán todavía se cultivan estas flores. Entonces es la expresión hacia eso. Y Claro, esas claro. flores son vendidas justamente en el centro de la Ciudad de México, que era la antigua Tenochtitlan, la capital de los aztecas, que bueno, en su etapa prehispánica era una ciudad en medio de un lago, pero bueno, ahorita ya se disecó el lago y ya está llena de avenidas. Los invito a Claro. que también los días 1 y 2 de noviembre, pues si pueden venir a México, a la Ciudad de México, se hacen grandes ofrendas, pero también a valorar, ¿no? Sus ofrendas, sus costumbres de ustedes, a lo mejor las tienen de diferentes formas, pero es Claro. una de las tradiciones más ricas de Latinoamérica también.
Y Excelente. bueno, es Excelente. una expresión, ¿no? de estas tradiciones, pueblo por pueblo. Pueblo por pueblo, excelente. Ya saben, todos estamos invitados a acercarnos por allá entre octubre y noviembre. Sería bueno tener ese momento y vivir esa experiencia totalmente diferente a la que normalmente vivimos en nuestros pueblos. Y eso es lo bonito, lo que enriquece en cierto sentido la cultura. Además de Calaveras y Tradiciones, ¿tienes algún otro libro, María? Bueno, ahorita nada más artículos, sobre la Semana Santa en Iztapalapa, puesto que se hizo una declaratoria y bueno, me tocó participar. Es una semana donde llega a más o menos 2 millones de personas, entonces es multitudinaria. Está hacia el Cerro de la Estrella, oriente de la Ciudad de México. Y bueno, también alguna investigación sobre el patrimonio natural y cultural de Bueno, la Ciudad de México. Está en un libro de la Universidad de Guadalajara. ¿y en proyectos? ¿Tienes proyectos futuros? Pues ahorita sí, más bien tengo que publicar porque he hecho trabajo sobre Camino Real de Tierra Adentro, que es patrimonio por la UNESCO, pero también llega a la Ciudad de México. Digamos que es una ruta de La Plata que va de la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México. Entonces son investigaciones muy bonitas y espero ya pronto publicarlas. Excelente, excelente. Bueno, estaremos pendientes de esas nuevas publicaciones y poder entonces interactuar con ellas y compartirlas, lógicamente, adquirirlas, vivirla, leerla y experimentar esa sensación que únicamente nos da los libros, porque a través de ellos pues se transmite cultura, se transmite la esencia de la vida humana. Bien, queremos recordarle a cada uno de nuestros amigos que nos siguen que este programa lo pueden seguir viendo todos los sábados, 2 de la tarde, hora de Perú. 2 de la tarde, hora de Perú, en esta área, en este país tan excelente. Pero también recuerda seguirnos en vivo a través de la página www.ondadigitaltv.com www.ondadigitaltv.com. Puedes seguirnos en vivo en cualquier parte del mundo, donde estés allí puedes sintonizarnos a través de la página web. 2 de la tarde, hora de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá. 1 de la tarde, México y todo Centroamérica. 10 de la noche en el área de España, todo lo que es el área de Europa por allá. Bien, y ahí pueden ir relacionando el horario porque siguen habiendo muchos cambios en cuanto al horario, pero todos pueden seguirnos a esa misma hora. Además pueden encontrar este programa que quedará colgado en las redes sociales de la Asociación Bestseller Consultores Internacionales. Solamente debes escribir @bestsellersy.com y ahí te va a llevar directamente a nuestra página de Facebook. Esta te lleva directamente a YouTube y de esa manera puedes también participar, dejar tus comentarios, compartir este programa porque es muy enriquecedor y además pues ser parte de todo este proceso en el cual estamos destacando de manera muy especial el mundo de la literatura, el mundo que nos da vida y que nos hace ser totalmente diferente. Así que no se pierdan participar activamente con nosotros en esta programación. Y nos vamos ahora a lo que es el tema de la semana. Y ahora sí entramos a ver un poco más de cerca la cultura. Inteligencia cultural para todos. Es el tema que tenemos para hoy. Existe la teoría de las inteligencias múltiples, tales como la matemática, la musical, la sinestésica, hasta llegar a 8, más o menos. Ahora bien, no se habla de la inteligencia cultural. Ahí no la podemos encontrar, la inteligencia cultural, pero sabemos que sí existe y tenemos la experta que nos va a explicar al respecto. María, pienso que aquí hay varios aspectos, no sé si me equivoco, que debemos ir abordando. Lo primero sería entender un poco con más claridad qué es cultura. Cuando hablamos de cultura, ¿qué es cultura? Es lo primero que estaríamos tratando de entender. María. Bueno, todas, tanto personas como familias, como comunidades, como sociedades, tenemos una serie de valores a los que cuidamos, queremos, em,
incrementamos. Entonces, en realidad la cultura, hay múltiples definiciones, miles, quizá millones, pero se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo y de algún entorno, incluso alguna persona. Estos valores se transmiten de generación en generación y van enfocados primero a la subsistencia, pero también al perfeccionamiento de las prácticas, tanto de los individuos como de las colectividades. Entonces, esto va a incluir justamente lo que a veces vemos, que también le llamamos expresiones culturales, que son las tradiciones, las costumbres, las habilidades, los conocimientos también son cultura, las herramientas, la tecnología, incluso las prácticas dentro de la parte más espiritual de la cultura, pues las prácticas, el idioma, las formas como nos relacionamos a los otros. Entonces incluye la lengua materna, las formas de expresión. Obviamente la cultura nos va a garantizar pues la sobrevivencia, primeramente pues al adaptarnos al medio físico y posteriormente nos va a facilitar adaptarnos pues a otras culturas, a nuestras propias comunidades. Esto pues va a generar valores propios, se va a conservar, se va a transmitir, se va a difundir. Habrá Una culturas, pregunta, porque no solamente, sí, una preguntita. La misma también evoluciona, ¿cierto? ¿No? Porque se va de alguna así manera es. intercambiando. Por ejemplo, dos personas que vienen de culturas diferentes se unen y ahí entonces hay un intercambio. Vienen a vivir a otras ciudades y hay intercambio de formas de vida, de forma de ser, de hablar. Entonces pienso que eso debe Sí. hacer evolucionar la cultura, ¿cierto? Sí, sí, la cultura se adapta, porque incluso cuando vienen otras culturas de otros lugares, le llaman interrelaciones. Entonces, todas esas relaciones se aportan las unas a las otras. En algunos casos va a haber culturas más dominantes que otras, pero todas se van aportando. Por ejemplo, no sé, en el caso de México, pues incluso hasta la comida, ¿no? Le da al mundo el trabajo del chocolate, el maíz, y vamos a tener toda una serie de valores, digamos, estos alimentos que se los damos al mundo. Y vemos, ¿no? Todo el trabajo que se hace con la banana, con la yuca, y sí, dentro de una misma cultura, pues nos aportamos los unos a los otros. Claro, claro. Obviamente, pues es lo que llega, por ejemplo, incluso la misma agricultura viene de esa palabra, ¿no? Uno milla, pero tiene que generar la tierra de alguna manera para que esté lista para la siembra, debe uno cuidarla, abonarla y demás, porque uno sabe que va a tener un mejor producto. Excelente, excelente. Muy Sí. bien, en ese sentido, ahora bien, yéndonos un poco más a lo que es la misma inteligencia, ¿no? La inteligencia cultural está relacionada con la capacidad de adaptarse, por lo que escucho que vas mencionando. Trabajar, interactuar con diversas culturas y con habilidades al respecto. Ahora, ¿cómo explicar todo esto desde la inteligencia cultural? Sí, la inteligencia cultural, bueno, es un término muy nuevo, sin embargo, es algo que hemos hecho durante muchas generaciones y se refiere al desarrollo de habilidades multiculturales, a competencias que van a permitirnos dar un desempeño eficaz. Esto también implica integrarse, tener una serie de desarrollo sociocultural y comunitario. Va a haber varias dimensiones de esta inteligencia cultural y una le llaman metacognitiva. Esto significa que va más allá del conocimiento y es anticiparse, primeramente cuando nos enfrentamos principalmente que vamos a viajar o que nos vamos a desarrollar laboralmente en un grupo que sabemos que es de otra cultura, pues nos vamos anticipando qué es lo que viene, a situaciones de interacción, vamos a ajustar nuestros propios modelos, o sea, si yo tengo ciertas costumbres, ¿cómo va a ser, por ejemplo,
principalmente nos damos cuenta cuando interactuamos con culturas muy diferentes, por ejemplo, la cultura musulmana, ¿no? Hasta con el vestir, nos vamos a tener que adaptar. Vemos las diferencias, ¿no? Que es la parte que quizá nos pudiera traer más problemas. Hay otra dimensión que es la cognitiva, que eso implica ya la investigación ya propia. ¿A dónde voy a ir? A qué país, a qué lugar, a qué pequeño grupo eh, cultural. Entonces ahí es informarme, ¿no? O sea, pero ya informarme quizá en el internet, con personas que ya hayan ido, y ahí vamos a ver qué es lo que nos hace similar y qué es lo que nos hace diferente. Lo similar nos va a ayudar a integrarnos porque vamos a encontrar formas con las cuales nos podamos comunicar mejor, pero también la diferencia, ¿no? Ver hasta qué punto las personas con las cuales vamos a interactuar podemos convivir de cierta manera o de cierta otra. La parte que más nos interesa principalmente a los que viajamos de un lugar a otro, pues es la parte motivacional, ¿no? ¿Qué nos gusta? La curiosidad. En la inteligencia cultural lo más importante es tener dos cosas, la mente abierta Ujú. y ser capaces de saber que en algún momento determinado podríamos nosotros cambiar nuestras formas de conocimiento, las formas de comportamiento y las formas como nos vamos a conducir con los otros. Y nos lleva a esta dimensión que es la conductual. Ya sea que tengamos ciertas expresiones que en algunos lugares están prohibidos y en otros no, nos tenemos que adaptarnos, tenemos que ajustarnos incluso hasta la vestimenta, la forma de expresión, buscar la compatibilidad entre unas personas y otras. Básicamente, a grandes rasgos, se refiere la inteligencia cultural. Claro, claro. Aquí es importante porque hablas, a veces viajamos y nos vamos a encontrar con otras formas de cultura, ¿verdad? Pero quien no viaja, de repente vive en un ambiente que tiende a no reconocerlo y quizás fuera de cámara también conversábamos un poco al respecto. La pregunta aquí es qué tan importante es reconocer tu propia cultura y creo que se aplica perfectamente dentro del campo de lo que estás hablando de la inteligencia cultural. Reconocer tu propia cultura. Sí, sí tenemos que partir siempre del yo, aunque en algunos no, como lo vemos cotidianamente, es difícil reconocer lo propio. A veces lo reconocemos a partir de otras culturas. Este, pero sí es muy importante. ¿Cómo reconocemos lo propio? Bueno, les voy a dar unos tips. Generalmente mucho es en las historias de vida. Cuando hacemos nuestro recuento de qué hemos hecho, nuestra experiencia, ahí hay toda una serie de valores culturales que vamos heredando de nuestros ancestros. La siguiente es la historia de vida de nuestra familia, de nuestros abuelos. Ellos tienden a contarnos mucho esas historias de vida, cuáles fueron sus formas. A veces nos ayudan algunas por ejemplo, las fotos antiguas, qué pasó aquí, cómo vivías, cómo eras. Entonces, la comunicación nos lleva a conocernos. La historia en nuestras comunidades, principalmente, no sé, en las indígenas, son muy dadas a narrar su propia historia a partir de su conocimiento oral. Entonces, recogemos también esas historias. Los testimonios siempre nos los va a dejar el patrimonio. Hay patrimonio que puede ser propio, patrimonio familiar, pero también está el patrimonio comunitario. Puede ser natural, pues estamos viendo que la comunidad pues va a estar inserta en un entorno y va a tener, por ejemplo, incluso bosques, selvas y las formas de cómo se adaptaron a ese entorno, que le llaman patrimonio natural. El patrimonio cultural, pues lo vemos en sus edificios, monumentos, iglesias, casas antiguas, obras de Claro. arte, y todo eso nos va dando lineamientos. El más importante es el que llamamos patrimonio vivo o patrimonio cultural inmaterial, que son todas las tradiciones, fiestas,
Y eso es algo que nos gusta mucho, ¿no? Lo que son las artesanías. Sí, Cada pueblo tiene formas de expresión y bueno, generalmente la gran, digamos, festividad va a ser su fiesta patronal, donde ahora sí que echan la casa por la ventana y hacen pues la fiesta en grande. En Latinoamérica pues hacemos muchas fiestas, cada pueblo pues va haciendo las suyas y va teniendo esos elementos del patrimonio cultural inmaterial. Y lo mismo la lengua. Tenemos una gran diversidad de lenguas en todos nuestros países y todas estas formas de expresión pues es un cúmulo, digamos, es un libro abierto que nos va dando estas formas de expresión. Entonces es la manera, ¿no? Que nos reconocemos, que nos claro, conocemos a nosotros mismos y cómo podemos ir explorando nuestro entorno más inmediato. claro. Obviamente la cultura no es estática a lo largo del tiempo, pero también con el contacto con otras culturas, como lo habíamos mencionado, va cambiando, va adoptando algunos elementos y hay otros que los desarrolla incluso de forma diferente. Claro. Me imagino que aquí pueden suceder dos cosas. Una, el no reconocer tu propia cultura la pone en riesgo de ir perdiéndose aquellos valores que debemos ir heredando de nuestros antepasados, ¿no? Se pueden ir perdiendo. No así por lo que explica la cultura en sí misma, porque van a ir emergiendo nuevas formas de cultura, pero se van perdiendo algunas que son fundamentales, que vienen desde nuestras raíces. Por otro lado, también el reconocer uh, tu cultura, me quedo pensando, vamos a ver, yo estoy acá en Panamá, en una provincia de Chiriquí, por ejemplo, y hacia el interior del país hay una forma de expresión cultural muy viva a través del baile, del folclore, a través del tambor, el tamborito propio de estas regiones, la forma, el vestuario, ellos lo viven, hacen el desfile de las mil polleras y todo aquello. Hay muchas expresiones culturales y diría, bueno, la gente que vive en este entorno le es mucho más fácil reconocer aquella parte cultural con la que convive. Pero estamos de repente en otros pueblos donde no hay tantas esas expresiones, sino que llevamos una vida muy común, muy cotidiana. Quizás para nosotros entonces se nos es más difícil reconocer ese entorno cultural en el que vivimos. Me lleva a pensar un poco, yo vengo del campo, ¿no? Y mientras yo vivía en el campo, jamás pensé en aquello, pero luego de estar Sí. en la ciudad, empiezo a descubrir, oye, la forma en que se cortaba el arroz, la forma de la saloma, la forma en que se vestía, y empiezo a descubrir que sí, habían algunos valores culturales en ese entorno, pero que nunca los reconocí. Entonces, quizás eso también es importante tenerlo en cuenta, reconocer nuestra cultura para de alguna manera garantizar que se mantiene, que se posterga, ¿no? Ahí para concluir ese punto, porque tengo otro par de preguntitas más por acá, que también son muy importantes. Surge otro aspecto, es la interculturalidad, lo que nos lleva a descubrir las culturas de tu entorno. El desarrollar esta capacidad es propiamente para el que viaja, migra o trabaja con culturas diferentes, o ha de ser de interés para todos, ¿no? ¿Qué nos dice sobre eso, Sí, María? sí. Sí, la interculturalidad finalmente es el contacto y el intercambio entre diversas culturas. Y como lo mencionábamos anteriormente, a veces sí está tu cultura y demás, pero llegan otros grupos, entonces con los cuales vamos a tener que vivir en convivencia. Y como yo les decía y bueno, les reitero, cada uno de nuestros países va teniendo, a medida que va cambiando la geografía, diversas formas de cultura. Entonces, finalmente, la interculturalidad se refiere a esas relaciones de intercambio y de comunicación. Lo que están mencionando las perdón, las teorías interculturales es que la intercultural busca la igualdad. No hay una cultura más importante que la otra. Habrá más número de gente, pero las culturas se ven en la forma equitativa. Tienen igual valor las culturas indígenas a las culturas europeas, a las culturas asiáticas. Entonces, aun cuando
puede ser alguna mayoría y otra minoría, pues la interculturalidad busca la democracia, busca visibilizar la diversidad cultural, describir esas culturas que a veces, pues, de las cuales no se tienen textos, principalmente las culturas que viven muy alejadas de la civilización, las va a valorar, va a buscar cuáles son sus valores, ¿no? Mucho obviamente de esto lo ve la antropología. La misma UNESCO valora esa gran diversidad de culturas. También son estos puntos de interrelación, ya sea de conocimientos, de saberes, y todos estos producen toda una serie de intercambios. Lo que busca la intercultural es el respeto mutuo, adaptarse a las formas de expresión, comprendernos los unos a los otros. Va a buscar que el diálogo sea horizontal, no tiene más valor uno que el otro, sino simplemente formas de vida, puntos de vista. Y la idea esa, ¿no? Es empatizar con los otros, abrirse, tener comprensión mutua, establecer sinergias. Y bueno, esto para nosotros los latinoamericanos es muy importante porque tenemos cada pueblo, cada país, cada comunidad tiene diversidad. En las ciudades tenemos más diversidad, no se nos nota, pero también llega gente del exterior. Entonces es curioso porque a veces, em, pues las comunidades dicen el extranjero, ¿no? Pero a veces el extranjero, pues piensa uno que es la persona de otro país, cuando en realidad puede ser de la misma, incluso de la misma ciudad, pero del otro lado de la ciudad. A veces puede ser del mismo país, de otro estado. Entonces, es esa, ¿no? Interrelación cultural es abrirnos a las demás culturas de nuestro entorno, Claro, descubrir los modos de vida diversos que a veces no están tan lejos de nosotros, sino que están en el mismo suelo, en el mismo país, y que nos lleva a establecer una serie de relaciones, de convivencia, de intercambio de diálogos, de saberes, de conocimientos con la gente que piensa diferente a lo nuestro. Es por eso claro, que, claro. sobre todo en este mundo globalizado, debemos tener esa apertura mental de que pues nuestro punto de vista es diferente al otro, pero no es ni más y no es menos. Entonces, la intercultural Así es. busca eso, la convivencia entre las diferentes culturas. Y ahí se da algo interesante, ¿no? En ocasiones, dentro de ese proceso, recibimos, pero en otras ocasiones viajamos y alguien nos recibe, ¿no? O sea, en algún momento nosotros o estamos recibiendo a personas con valores culturales diferentes, o en otras ocasiones nosotros llevamos hacia otro lugar dentro de ese intercambio que se suscita, y eso es interesante irlo viendo. También quisiéramos entonces acercándonos un poco más hacia esas recomendaciones que le pedimos a cada una de las personas que comparte con nosotros, que nos 5 recomendaciones allí muy específicas para que las personas las puedan recordar o la puedan escribir con facilidad. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú le estarías dando a nuestros amables oyentes? Bueno, viajar es como escribir, es tener esa apertura mental de lo que vamos a recibir, aceptar las diferencias, saber que somos diferentes a las demás personas y preguntarnos, ¿no? ¿Cómo me voy a adaptar a los otros? Importante, si vamos a viajar, pues informarnos lo más que podamos, también desde el sistema normativo, ¿no? La ley, porque a veces algunas prácticas de nosotros, pues incluso pueden ser contrarias. Principalmente, pues esto se ve mucho en olimpiadas, en mundiales, que a veces algunos comportamientos pudieran ser, elementos que nos pueden llevar a prisión. Entonces, Claro. mientras más nos informemos, es mejor.
saber que ellos tienen formas de adaptar diferentes y nosotros nos tenemos que de alguna manera comportarnos como ellos. Decía mi abuelita, bueno, aquí hay un dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces se refiere a eso, a adaptarnos a lo que ellos viven, a adaptarnos a sus formas y algo bien importante, disfrutar, ¿no? Siempre disfrutar, tener esa curiosidad, tener empatía por el país, por el lugar, por la localidad. Este, bueno, la conducta es lo más importante. Si nos portamos bien, si nos portamos hacia lo que los otros son, hacia lo que los extranjeros, el país donde visitamos, si nos tenemos que poner, por ejemplo, las mujeres, cuando visitamos países musulmanes, nos tenemos que poner el velo, tenemos que utilizar, por ejemplo, vestido o túnica, pues lo tenemos que aceptar, ¿no? Entender que es su forma de ser, pero también que para viajar y para disfrutar y para que nos abran las puertas, tenemos que tener ciertas prácticas que ellos realizan. Entonces, el extranjero, hay que entender que el extranjero somos todos. Nosotros ya al momento de trasladarnos a otro lugar, pues nos convertimos en eso, Claro, extranjeros. Entonces, tampoco rechazarlos del todo, también entender que ellos tienen otras mentalidades, otros puntos de vista y abrirnos. Obviamente hay a veces pues chocarán con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones y bueno, se podrá poner un alto, pero poco a poco, ¿no? A veces claro, pues de plano no se puede, entonces sí, obviamente, pero lo importante es convivir, la convivencia y disfrutar el mundo. Y ahorita con este mundo globalizado es más fácil porque ya nos llega información de mayor manera en otros mundos, ¿no? De lugares muy distantes o de lugares cercanos. Por eso a veces es más difícil el lugar cercano porque a lo mejor no hay tanta información como, no sé, viajar a Tailandia o a la India, incluso te dan toda una serie de recomendaciones, los guías de turistas cómo viajar, cómo vestir, qué etiquetas ponerse, ¿no? Qué roles, qué palabras claro. decir, qué prácticas hacer, qué prácticas no. Entonces, básicamente, como les decía, conocer, informarse, motivarse, tener curiosidad, controlar los nervios a la hora de interactuar con las personas. En México pasa mucho, dicen, es que no hablo muy bien el inglés. Eso no importa, o sea, hay que lanzarse, con lo poco que se tiene Claro, hay que lanzarse. No hay lugar más, digamos, código más universal que las señas. Dicen, cuentan alguna anécdota que alguna vez se encontró Charles Chaplin con Marcel Marceau, que bueno, uno mimo y el otro pues más o menos comediante en la mímica, y pues se hablaban a señas, ¿no? Y se divertían y convivían. Los niños también tienen ese lenguaje de señas, ponen niños de diferentes culturas y se ponen a jugar. Obviamente la mímica, la expresividad es uno de los lenguajes claro. universales más comunes que hay en todos nosotros. Y bueno, es convivir, Excelente, tener comportamiento. El comportamiento es vital. Si no nos claro, comportamos conforme a lo que nos está diciendo sus códigos, pues vamos a tener conflictos. claro, claro Entonces, que sí. y disfruta el viaje, disfrutar el viaje. Disfrutar el viaje y a viajar todos, todos a viajar, Sí, en sí, algún momento todos. tener ese, sí, tener ese contacto con otras personas, otras formas de vida, otras culturas, siempre valorarlas al máximo, vivir esa expresión, ser muy sincero al momento de comunicar. Queremos invitarte entonces que nos deje ahí ese mensaje final para todos los que nos sintonizan. ¿Cuál sería tu mensaje final para ya ir despidiéndonos? Pues primero la curiosidad, apertura mental, este, mm, y disfrutar, disfrutar siempre del viaje. La vida es un viaje, eso hay que entenderlo todos, Claro, todos viajamos, aunque muy poquito más, pero la vida es un viaje en el cual nos vamos a conocer los unos a los otros, em, y bueno,
abrirnos, porque finalmente viajamos por algo, ¿no? Para conocer, para descubrir. Somos como un libro abierto todos nosotros. Entonces, ese Claro. es el mensaje que les daría. Viajemos dentro de nuestro territorio, pero pues, si podemos adelante, viajemos a territorios más lejanos. Y algo muy interesante es que a veces viajando descubrimos la grandeza que tenemos en nuestras propias culturas y lo grande que somos. Ese es el mensaje que les daría. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces vamos ya concluyendo el tema de hoy. Un tema sumamente importante para todos. Aquí no se escapa nadie. Todos somos parte de la vida, somos parte de la cultura, en el entorno en el que vivimos. Todos somos parte de este ambiente que enriquece nuestras vidas. Así que ha sido un tema sumamente importante, de gran valor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, te estamos muy, muy agradecidos, María París, pues, desde México, desde tu cultura, poder compartir con nosotros todo ese conocimiento. Así que te agradecemos de manera muy, pero muy especial, María, por dedicarnos este tiempo. Tus palabras ya, agradecimiento. Pues sí, yo le agradezco a Onda Digital TV pues esta apertura de programas que está teniendo, a ti Guadalupe pues por toda tu paciencia y fomentar sobre todo el desarrollo humano en nuestras personas, las familias, los pueblos, las comunidades y todo el conocimiento, ¿no? Ya que nos aportamos los unos a nosotros, tu paciencia y obviamente al público, porque el público pues es el que nos abre Claro, las puertas de sus oídos, ¿no? Y muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias a todos, muchas gracias a la y nos vemos asociación muy, muy también. pronto. Sí. Uh-huh. Y a la asociación, obviamente, que es la Claro. que, pues, Bestseller Consultores Internacionales nos está abriendo las puertas para los escritores, pues, podamos ampliarnos y podamos ser conocidos en otras latitudes, ¿no? Tú en Panamá, en Perú y yo en México, y bueno, todos nos interrelacionamos culturalmente entre unos y otros. Muchas De gracias, una, sí. muchísimas gracias a ti, María Peri. Lo hacemos de una forma totalmente diferente a lo que sucedía antes, pero valorando mucho también esta forma nueva de comunicarnos. Muchísimas gracias, María París. Ahí tendremos nuevas oportunidades de seguir compartiendo. Gracias. Y ahora nos vamos a lo que son las noticias literarias. Noticias literarias y más. Hoy tenemos el lanzamiento del libro Stand-up Comedy a dos voces. Consejos serios para escribir comedia. Consejos serios para escribir comedia de Marcela Inostroza. Ella, que es una gran comunicadora y que ayuda a muchas personas, hoy lanza este libro. Dice Marcela Inostroza: en mi carrera como artista he actuado en un sinnúmero de novelas, series, documentales, películas y obras teatrales. Como autora he escrito novelas, series y libros, pero me faltaba redactar una obra de teatro. De repente, nos sigue diciendo Marcela, se me presenta la oportunidad. Una de mis mejores amigas me hace el pedido de escribirle una obra teatral, un monólogo que ella quería interpretar. Una de las actrices de comedia más importante del Perú, Selma Galvez, con su estilo dicharachero y amical con el que nos comunicamos. Me dice, hazme un monólogo para ponerlo en teatro. Y hasta aquí. No sigo la lectura de lo que nos dice Marcela, porque para que te conectes con lo que nos transmite, te invito a acercarte hoy, porque hoy es el lanzamiento, en este momento, a Amazon y ahí directamente poder
adquirir el libro y tenerlo en la lista de los libros que tú estás leyendo. Leerlo, vivirlo y experimentarlo. Así que hoy es ese gran lanzamiento. Te invito entonces a acercarte a Amazon y busca allí el libro de Marcela Inostroza, que en este momento está a un precio muy, pero muy especial. Así que es la primera gran noticia que tenemos para hoy, el lanzamiento del libro de Marcela Inostroza. También tenemos otro lanzamiento, el lanzamiento del libro El viaje de la vida, de lo humano a lo divino, jugando a ser poeta. El viaje de la vida. Este será el domingo 9 de julio. El domingo 9 de julio, este libro de Miriam Mendoza Intriago. La interpretación de la mente y las emociones en cada etapa de la vida, hasta llegar a vivir en el espíritu, vibrando en el poder del amor, la fe, la gratitud y la abundancia. Es lo que nos dice Miriam Mendoza Intriago. Miriam Mendoza Intriago, con este gran libro que será lanzado el domingo 9 de julio. Así que hoy adquiere el libro de Marcela Inostroza y el domingo 9 de julio puedes adquirir el libro de Miriam Mendoza. Ambos a un muy, pero muy buen precio para cada uno de ustedes. Así que estarán las noticias que teníamos, noticias sumamente importantes porque el libro nos comunica grandes cosas que debemos llevarla en nuestras vidas. Y nos vamos ahora a lo que es el consejo literario para hoy. Y el consejo de hoy, tan sencillo, el consejo de hoy es el silencio. Para escribir es necesario el silencio. Y lo sabe perfectamente todo el que escribe. Es necesario el silencio. Para leer es necesario el silencio. Todo el que lee, que le gusta la lectura, sabe perfectamente que para leer es necesario el silencio. El silencio en este mundo de los libros es imprescindible. O sea, no podemos decir lo dejo por fuera. Es imprescindible. Pero ante todo, lo es el silencio interior. El escándalo que se agita en nuestro interior es el que no nos deja concentrarnos. No tanto el escándalo exterior, es el escándalo interior el que realmente no nos deja concentrar. No me permite comprender, tener un nivel de comprensión adecuado de lo que estoy leyendo. No nos deja seguir el hilo de la lectura. Nos lleva a regresiones innecesarias porque a veces vamos leyendo y nos damos cuenta de que no entendí, ni siquiera supe lo que estaba leyendo y debo regresar para tener una comprensión de del párrafo que acabo de leer. Por lo tanto, el silencio es imprescindible en el mundo de la literatura. Pero como mencioné, el silencio interior. Cuando vas a escribir, cuando vas a leer, procura poner en silencio tu vida interior. Porque hay muchas situaciones que suceden, que están revoloteando en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que no nos permiten vivir esa experiencia a la cual estamos tratando de abocarnos. Ya sean los problemas, las dificultades, todas las preocupaciones que hay, que de alguna manera se baten en nuestro interior, debemos silenciarlo a la hora de escribir o a la hora de leer. Por lo tanto, el silencio debemos practicarlo todos cuando vamos a escribir o cuando vamos a leer y en muchas otras partes de la vida, pero en este caso muy puntual a la hora de leer y a la hora de escribir. Bueno, y de esta manera entonces estamos ya concluyendo este programa de hoy, agradeciendo a todas las personas que lo hacen posible, a Luz Miriam, que siempre está pendiente de cada detalle, las conexiones y todo lo demás, al canal Onda Digital TV, por esta plataforma que nos permite de alguna manera llegar a muchas personas en todo el mundo.
agradecerle de manera muy especial a la asociación que también garantiza que todos los sábados a esta hora se pueda transmitir este programa, y a cada una de las personas que están presentes y que estarán viendo la programación posteriormente. Un agradecimiento muy, pero muy especial a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado con otro gran tema. Gracias para todos.